La enfermedad holandesa resulta de la llegada de una gran cantidad de dinero de divisas a un territorio en específico, en este caso generalmente a un estado. El crecimiento de las divisas puede traer grandes beneficios y generalmente el paradigma capitalista en el que están enfocadas nuestras políticas económicas nos lleva a la lógica de que todo lo que se perciba como crecimiento debe ser considerado como positivo. Por ejemplo, siempre se ha visto como positivo un superávit a un déficit en términos de comercio exterior. Pero como nos ha enseñado la historia, no todo puede ser blanco o negro, y también que los extremos siempre han sido y serán peligrosos. Pues bien, resulta que la enfermedad holandesa se trata de las consecuencias que trae la llegada de una gran cantidad de divisas al territorio nacional y además que este gran dinero con el que se dispone no se esté controlando ni gastando de la manera que se espera o que debería llevar a un triunfo mayor de la economía interna de un país. El síndrome holandés se originó a finales de los 60, cuando los Países Bajos experimentaron un aumento de sus ganancias, producto del descubrimiento de un gran yacimiento de gas natural cerca del Mar del Norte. Esto trajo consigo el aumento considerable de las exportaciones de dicho producto y, por tanto, la entrada de divisas al país. Con el incremento de estas, el florín, moneda holandesa, se apreció, lo que perjudicó las exportaciones asociadas al recurso natural, por lo que el resto de bienes y servicios de Holanda vieron afectada su competitividad. Una vez revaluada la moneda, las importaciones lograron ganar fuerza, haciendo que todo lo fabricado en el país se encareciera. Fue entonces cuando el sector empresarial de Holanda se vio en crisis, pues había que manejar la apreciación de las monedas o se perderían cientos de compañías. A comienzos del año 2008 se evidenciaba el enorme auge de los hidrocarburos y derivados del petróleo y los respectivos efectos sobre las exportaciones. La inversión extranjera, la tasa de cambio, el balance del gobierno y por supuesto la inflación, generando inquietudes en los precios en el mal llamada enfermedad holandesa, teniendo el gobierno que reasignarse a los sectores que no generaban suficientes transacciones. Hubo diferentes explicaciones a nivel mundial, entre otros el tema de las necesidades energéticas en algunos países de Asia emergente, en Sudamérica las complicaciones políticas de Venezuela, entre muchos otros. Para Colombia se analizaron cada uno de los sectores en exportaciones, la rentabilidad de nuevos negocios, la revaluación del peso colombiano, la alta tasa de inflación y los gastos e ingresos de Colombia exponían la vulnerabilidad en la que nos encontramos para adquirir esta enfermedad. Y es bien claro que la gran cantidad de entrada de divisas revalúa el peso generando mayores importaciones porque hay disponibilidad del circulante, dejando a la industria a la deriva, con enormes boquetes de apoyo por parte del Estado colombiano, redundando en la reducción de las plantas de personal, desempleo, desmejoramiento de la calidad de la producción y poca competencia a nivel mundial, es decir, limitando las exportaciones de los sectores más productivos y de gran peso en la balanza colombiana. Colombia, siendo un país agrario, ha perdido su espacio internacional, no está creciendo la industria nacional, el Estado no se le está dando la importancia que reviste, se generan normativas productos de políticas supuestas para protección de la producción y comercialización del país, cuando no tienen transversalidad real con la globalización actual, y se debe tomar en cuenta todos y cada uno de los sectores del país, porque estas actividades podrán estabilizar económicamente y socialmente al resto de los habitantes propios y extranjeros a crear y tener proyección, ocupación, estabilidad y bienestar. Las políticas acerca de las tasas de interés que aplica el Banco de la República son simplemente un pedazo pequeño de las grandes políticas que deben generar los sabios de la patria. En consenso se ha creado un manto de la indiferencia que raya en la ineptitud de la enfermedad que existe evidentemente. Así quedarían dos inquietudes expuestas. Una, que la medicina que el Estado colombiano no es una fórmula con un componente claro, conciso y preciso que en el corto plazo la erradique, o resulta que la fórmula médica genérica que nos dan para medio distraer la enfermedad. Es tiempo de generar un debate. Ya si se quisiera hacer una propuesta política de mejoramiento, es sencillo. ¿Estaremos listos para pagar altas tasas de interés por los créditos? ¿Estaremos listos para que el peso quede en igualdad de condiciones con el dólar? ¿Tenemos suficiente infraestructura industrial, personal capacitado para desarrollar procesos de tecnología y políticas fiscales que beneficien a las empresas y a las industrias? ¿Contamos con espacios medioambientales suficientes que permitan el aprovechamiento de personal cercano para continuar una sana y buena producción? ¿Contamos con beneficios equitativos en los acuerdos mineros en los que se llevan el dinero son los inversionistas extranjeros y la sociedad colombiana queda en la miseria y sin ambientes y territorios buenos para nuestra propia explotación y consumo? Estas y muchas preguntas
en donde no tiene respuesta, la necesidad es inminente y la actitud de nosotros los colombianos es de queja, dolor, más no de actitudes que revolucionen el mejoramiento y como se hace con conocimiento y discernimiento en lo que los políticos de campaña ofrecen y exigirles el cumplimiento de esas políticas buenas propuestas. Bueno, ahora vamos a hablar del problema de la escasez. La escasez y la insuficiencia de recursos básicos como agua, alimentos, energía, vivienda, etc., que se consideran fundamentales para satisfacer la supervivencia de recursos no básicos que satisfacen distintas necesidades en las sociedades humanas en distintos aspectos. Habitualmente una sola sociedad no posee los recursos suficientes para proveer de manera adecuada las necesidades de su población, por lo que es necesario el intercambio y el comercio de bienes y servicios. La escasez obliga a priorizar las necesidades o metas de la sociedad. Cuando los recursos son escasos puede producirse escasez general o solamente en una parte de la sociedad. Del mismo modo, también puede darse una abundancia en manos de unos individuos de una sociedad, grupo, país, a costa de la escasez de otros individuos, sociedades, grupos sociales o países. En economía, la escasez es causada por varios factores que se clasifican en dos categorías: el incremento de demanda y la disminución o agotamiento de fuentes y de recursos. Entre el incremento de demanda se encuentra la sobrepoblación, densidad de población o un incremento significativo de esta y el incremento de poder capital del individuo promedio. Entre la disminución o el agotamiento de recursos se halla la reducción de producción por catástrofes naturales o desastres causados por el ser humano y los cambios económicos que alteran los hábitos de gasto y consumo. Muchos de los principios básicos de la economía reconocen el hecho de la escasez. Estos principios, por ejemplo, declaran que las personas se enfrentan a compensaciones y que para conseguir algo tienen que renunciar a otra cosa. Si quieres ganar más dinero, tienes que trabajar más y más duro, lo que significa menos tiempo de ocio. Si deseas conducir un automóvil más agradable, debes gastar más dinero. Gastar más para un automóvil puede significar menos dinero para las vacaciones que estabas planeando. Bien intermedio y bien final. Productos y servicios finales. Para calcular el PIB se valoran los bienes y servicios finales producidos. Un bien final o servicio es un artículo comprado por el usuario final durante un periodo de tiempo específico. Contrasta con el bien intermedio o servicio, que es un artículo producido por una empresa, comprado por otra y usado como un componente de un bien o servicio final. Por ejemplo, una camioneta Ford es un bien final, pero una llanta Firestone es un bien intermedio de la camioneta. Una computadora Dell es un bien final, pero un chip Intel Pentium dentro de la computadora es un bien intermedio. Finalmente, economía positiva. Es el estudio del criterio de lo que es. Los economistas positivos investigan los fenómenos económicos que existen y crean teorías para explicar por qué existen. Es una ciencia pura y abstracta y no es muy popular con los economistas contemporáneos porque se encuentran bajo la presión de investigar cosas que tienen relevancia para la política. Todos los enunciados de la economía positiva deben ser demostrables como falsos o verdaderos, basados en muchos datos obtenidos del mundo real. Por ejemplo, un economista positivo puede decir que los préstamos depredadores provocaron la inflación en el mercado de las viviendas. Esta sería una afirmación positiva porque el economista puede probar objetivamente que sea verdadera o falsa. Los economistas positivos evitan hacer juicios de valor. Economía normativa es el estudio como deberían ser las cosas. La economía normativa considera factores como las implicaciones sociales y éticas de los fenómenos económicos y este argumento sobre las que se deberían ser las metas de las políticas públicas. Se podría decir que la economía normativa es subjetiva porque no todo el mundo está de acuerdo en lo que es económicamente justo y cuáles deberían ser las metas de las políticas públicas. Por ejemplo, un economista normativo puede decir que el préstamo de hipoteca debería ser regulado federalmente para que los bancos no hagan préstamos a las personas que no son capaces de pagarlos, lo que hace que los precios de las casas se eleven, después provocando que las personas pierdan en sus hogares. Este argumento incluye el juicio de valor de la política. Debe evitar que las personas pierdan sus casas y que la inflación llegue al mercado de las viviendas. Gracias.